Enfrentar una pérdida es de las tareas más duras por las que atravesamos. Tener que aceptar que un ser querido se va para siempre es muy complicado de asimilar, de comprender. En una palabra, es inconcebible tener que imaginar la vida sin esa persona. Hace pocos meses me enfrenté a la pérdida de una de las personas más importantes de mi vida y quiero compartir esta vivencia como otra de mis reflexiones, puesto que hablar de ello, aunque cueste, ayuda bastante. Me vais a perdonar que lo lea porque me resulta así más sencillo. A pesar de que cada uno vive su propia lucha interna y lo sobrelleva como puede o sabe, pienso que el ser humano siente de manera muy similar y experimentamos emociones y pensamientos muy semejantes, aunque creamos que no. Por lo tanto, hoy charlaré de ello en voz alta, ya que la muerte es la otra cara de la vida que en algún momento todos vamos a tener que afrontar al despedirnos de alguien importante. Si te sientes identificado o empatizas con esta situación, puedes dejarme algún comentario y si no también lo comprenderé, porque cada uno lleva su proceso, su ritmo y uno no siempre está preparado para exteriorizar, manifestar cómo lo vive o cómo lo sufre, un punto del que también hablaré durante el vídeo. Así que voy a ir a por ese cafetito de siempre, que creo que lo voy a necesitar, ya que hace las charlas como más cercanas y más amenas. Si queréis parar, podéis parar el vídeo. Me hace mucha gracia que me habéis comentado que muchos de vosotros lo hacéis para tomaros ese cafetito conmigo. Bien, ya con mi cafetito comenzaré diciendo que perdí a mi madre hace pocos meses. Y sé que no es de las pérdidas más trágicas por las que uno puede atravesar, ya me entendéis. Y esta reflexión no consiste en medir el umbral de dolor de las personas, sino de respetar el sufrimiento y las circunstancias de cada uno, que puedan ser diferentes o incluso peores. Pero igualmente estaréis de acuerdo conmigo en que es duro perder a esa persona que te trajo al mundo, que seguramente fue tu referente durante muchos años, puesto que te crió y te enseñó sin duda la mitad de todo lo que hoy sabes. Esa persona a la que recurrimos desde niños, no solo cuando estábamos enfermos, ¿verdad?, sino cuando aún tenemos un problema, cuando sentimos miedo, soledad o inseguridad. La que nos hace sentir especiales y válidos cuando sentimos desesperanza, y la que nos impulsa y nos motiva transmitiéndonos su fortaleza para que ni el viento nos roce ni nada nos hiera. Ese vínculo irreemplazable que hace que te sientas, además de completa, protegida y arropada con su presencia, dejándote un gran vacío cuando de repente se convierte en la mayor de las ausencias. Bien. Para empezar, uno nunca está preparado para ello. Y aunque sepamos que es ley de vida, el dolor y la negación existen igualmente, aunque en el fondo sepamos que el momento puede estar más o menos próximo. Y por ello nos resistimos, no queremos ni tan siquiera pensar en la situación, hasta el punto de no querer hablar sobre ello porque no quieres imaginarte el escenario. Lo visualizas como algo muy lejano en el tiempo, porque deseamos que nuestros padres sean eternos, y pensar lo contrario nos hace vulnerables y frágiles. Pero de repente el día llega, bien de manera progresiva o repentina, y como uno, repito, no está preparado, cuando esto pasa lo vive con una sensación, digamos, que de irrealidad. Así lo sentí yo. Sentía como si se tratase de un sueño, como si no estuviera sucediendo o como si fuera un espectador. No sé si me estoy explicando bien. No eres del todo consciente, digamos. Todo acontece muy deprisa y apenas te da tiempo a asimilar. Son como secuencias de un sueño que en ese momento incluso piensas que vas a despertar, y todo ese cúmulo de emociones y desconcierto desaparecerán tras la pesadilla. Y cuando todo ese proceso del fallecimiento y funeral termina y regresas a casa, te vas dando cuenta de que está pasando, de que es real. Te das cuenta de que lo que tanto temías está sucediendo. Y cuando quieres poner los pies en la tierra para continuar con tu vida, comienzas a ser consciente de que esa persona ya no está, de que ya no oyes su voz y no la escuchas cuando tienes la certeza de que por algo se va a pronunciar. Tampoco la ves, aunque la busques. Miras y vuelves a mirar una y otra vez a su cama, su asiento, a la puerta por la que siempre normalmente suele asomar, y te das cuenta que no aparece.
Y pensar que ella nunca lo hará es precisamente lo que remueve cada una de tus emociones: frustración, impotencia, desconsuelo, desolación y a veces culpa. Pero a pesar de estar tomando conciencia, sin embargo, la continúas sintiendo, la percibes como si aún estuviera y sobre todo la hueles. Sientes su olor en todas partes, sus prendas de ropa, su perfume o desodorante, sus cremas cobran un protagonismo inmenso y particular que la identifica y lo asocia como nunca antes. Yo os voy a contar, muchas cosas podría deciros, así que voy a enfocarme más en el proceso, en cómo lo gestioné mi duelo y en lo que a mí me pudo funcionar y digamos que me ayudó a aprender a vivir sin ella. Todos reaccionamos de forma distinta ante la muerte de un ser querido y esto por lo general asusta y aterra, y por ello ponemos en práctica nuestros propios recursos y mecanismos de defensa para poder sobrellevarlo. Y lo primero que hice fue conectar con mi dolor, con mis emociones y compartirlas con la gente que quiero y con todas esas personas a las que le doy mil gracias, ya que se volcaron y estuvieron ahí no solo durante, sino después. Digo esto porque considero que casi es más importante el apoyo que podemos recibir a posteriori. Muchos creen que en el funeral todo termina y no. Ahí es donde todo empieza. Empieza lo más temido y lo más difícil, que es aceptar que debes continuar con tu vida sin la asistencia de esa persona. Y en el proceso al posteriori del que os hablo, no trataba de olvidar, sino de rememorar cómo se dieron los acontecimientos, cómo sucedió, cómo fueron las circunstancias previas al fallecimiento, cómo lo vivimos cada uno. Hablar sobre ello con las personas que lo vivieron junto conmigo, las también afectadas por su pérdida, por supuesto, y las que estaban ahí gracias a su empatía, que también sufrían tu dolor. Manifestar junto con ellos la rabia, la impotencia, la tristeza, exteriorizar todas las dudas y preguntas que pudieras tener. Lo que no comprendes, lo que te desconcertó, lo que aún no entiendes, en definitiva, la parte en la que aún te resistes a aceptar. Por otra parte, hablar también de lo que nos hace sentir un mínimo de consuelo. Quiero decir, de la parte más grata, recordar si tuviste, por ejemplo, la oportunidad de despedirte, de estar ahí antes o durante, de transmitirle tu amor, tu calor o de dedicarle tus últimas palabras. Además de recordar el tiempo vivido y experiencias compartidas, son algunas de las cosas en las que uno se puede refugiar porque alivia y mitiga el desconsuelo. Expresar todo ello con mi familia fue necesario para mí y para ellos también, principalmente con mis hijas que no tenían consuelo y con mis hermanos. Y sí es cierto que es duro y duele mucho, pero es importante sobre todo hacerlo con las personas indicadas, con las que tienes un vínculo especial y con las que compartes ese mismo dolor, apoyo mutuo. Recurrir a ellos cuando estás mal fue para mí muy sanador. Cuando no tenía consuelo y cuando debía tomar decisiones, levantaba el teléfono y ella no dudaba ni un segundo en venir. Y te estoy muy agradecida, hermana. Estos momentos de charlas, de lloros y abrazos fueron instantes vitales para todos, y volcarte en esas personas importantes facilitó mucho el proceso de todos. Las llamadas etapas del duelo, ¿no? Por lo general tengo facilidad para exteriorizar mis sentimientos, pero sé que a mucha gente le cuesta y quizás se encierran en sí mismos viviendo solos ese dolor. Cada uno tiene una forma de ser que no la pueden cambiar de un día para otro, está claro. Pero yo les diría que aunque resulte difícil, lo intenten exteriorizar. Van a llorar, se van a enojar, tal vez reprochar. Va a pasar justo lo que quieres evitar, porque conectar con el dolor cuesta. Pero muchas veces soltar es justo lo que uno necesita para que las emociones no se estanquen y te ahoguen. Bien, por otro lado, está claro que uno tiene que seguir adelante, sí, pero para mí otra parte importante del proceso fue tomarme mis tiempos respetando mi progreso. Si estaba de bajón me permitía estar triste, incluso cuando me sentía trabada, bloqueada, con un nudo en la garganta, iba en búsqueda de ella.
de un objeto o de un olor, algo que me aproximara más a ella para poder sentirla. La lloraba, le decía todo lo que la extrañaba y que estaba muy agradecida por infinidad de cosas. Era como una especie de reencuentro espiritual que yo misma provocaba, buscando una conexión que me ayudara a manifestar todo lo que sentía. Una especie de fe en modo de terapia que me servía para decirle todo aquello que le diría si por un momento la tuviera delante. Ese reencuentro, digamos, espiritual era indispensable para mí, porque calmaba mi angustia para recomponerme y poder seguir. Tomarme mis tiempos respetando y escuchando mis emociones y mis necesidades, creo que fue de lo que más me ayudó a avanzar. Además de no dejarme influir por las opiniones o la presión social, tengo muy claro que cada uno lo siente y lo vive a su manera como mejor sabe o puede. Unos necesitan más tiempo que otros porque intervienen muchos otros factores y un duelo es algo muy personal que incluso mucha gente necesita ayuda profesional. Hay que tener en cuenta que lo que se nos enseña en la vida justamente es a vivir. Nadie nos prepara para morir ni para ver morir a nadie. El duelo es un desafío muy grande al que nos tenemos que enfrentar y pienso que aprendemos a vivirlo al mismo tiempo que lo vivimos. Así que no te sientas presionado por tus tiempos, por tus ritmos. No te avergüences de tus emociones o tus pensamientos. Exterioriza cuanto puedas. Pide ayuda cada vez que creas necesitarlo. Apóyate en quien tienes a tu lado y te puede comprender como nadie. No te culpes por haber hecho las cosas de un modo u otro, porque todos actuamos en función del momento y dependiendo de las circunstancias. Uno nunca contempla la idea de que alguien a quien quieres pudiera mañana fallecer. Sentimos que somos eternos, como he dicho, y por lo tanto tenemos tiempo suficiente para todo, para amar, para odiar, para errar, para acertar, para fallar, para recomponer o de nuevo solucionar. Es la vida misma y uno no sabe nunca en cuál de esos procesos el tiempo se va a detener. Y a pesar de que se detenga, pensemos que no es un adiós, sino hasta siempre. Y que cuando nos reunamos tendremos la oportunidad de hacer y decir aquello que la muerte simplemente interrumpió. Porque no es un adiós, sino un hasta siempre. Gracias por acompañarme en este vídeo tan especial para mí. Espero haberte ayudado de alguna manera, por lo menos te sientas comprendido, ¿verdad? Y que esto puede resultar muy difícil y puede facilitar, es lo que quiero transmitir, que puede facilitar mucho el exteriorizarlo, aunque cueste. Así que muchas gracias por acompañarme durante todo el vídeo y perdonen, como he dicho al principio, que lo he ido leyendo porque si no hubiera sido incapaz. Muchas gracias. Si quieres, guarda el vídeo o compártelo si lo deseas o lo consideras. Esto a mí la verdad que me ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Suscríbete si no lo has hecho, si quieres recibir el aviso del siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Besitos.